¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Infernoid. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, complementos, ventajas, desventajas, restricciones. Vamos a hablar un poco sobre la historia de este arquetipo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Secrets of Eternity fue el set principal donde este arquetipo hizo su debut. Arquetipo de monstruos de atributo de fuego y de tipo Fiend. Se enfocan en poder estar invocando múltiples monstruos Infernoid al campo y gracias a la gran versatilidad de efectos que tienen, que prácticamente se sienten como un toolbox, poder resolver cualquier situación que se presente. Sobre características únicas del arquetipo las vamos a explicar todas a fondo cuando revisemos carta por carta. De entrada tienen la gran particularidad de que 10 de sus 11 monstruos de main deck no pueden ser invocados de forma normal y tampoco los podemos invocar de forma especial a menos de que sea a través de su propio método. Este método implica estar removiendo monstruos Infernoid desde la mano y o cementerio para poderlos estar poniendo en campo. Dependiendo del nivel y muchas veces de qué tan útil, potente y rápido es este mismo efecto, es el requerimiento. Acaban siendo requerimientos de remover 1, 2 o 3 monstruos Infernoid y va a depender mucho de esta misma carta sobre qué es lo que va a hacer. La última característica que comparten estos mismos 10 monstruos, o es más bien una restricción, es de que los vamos a poder estar invocando al campo siempre y cuando no tengamos en el mismo campo monstruos de efecto cuyos rangos o niveles estén superando 8 niveles. Si tenemos 8 niveles y o rangos en la suma de todos los monstruos o solamente con uno, todavía los vamos a poder estar invocando, pero en cuanto tengamos 9 o más no lo vamos a poder hacer. Por último, las magias y trampas que dan soporte a este mismo arquetipo de los Infernoid son las cartas Void. Sobre el estilo de juego no tienen uno completamente definido, tienen muy buenos elementos de OTK, de beatdown, de control, así que va a depender muchísimo sobre su estilo de juego y construcción. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Lo primero es que tenemos que dejar claro como el cristal cuáles son las restricciones y condiciones para poder estar jugando los Infernoid, ya que este es el obstáculo más importante que se presenta cuando un jugador quiere estar utilizando este deck. Lo primero es que ninguno de los efectos es un hard once per turn, es decir, si tenemos dos copias de un nombre, podremos activar el mismo efecto por cada copia, o incluso si la única copia que tenemos en campo lo abandona y luego lo podemos invocar de nuevo, vamos a poder utilizar su efecto otra vez. Luego es que todos los monstruos de main deck Infernoid, menos Decatron, que acaba siendo por completo la excepción a la regla, tienen la restricción de que no pueden ser invocados de forma normal o por seteo, implicando que no pueden ser invocados por tributo o solo invocados de forma normal. Esto ya empieza a poner problemas o a dejar claro el estilo de juego del deck, que un arquetipo en sí no pueda tener acceso a poder invocar sus monstruos de cualquier forma como lo haría cualquier otro deck, ya pone unos cuantos problemas en el mismo, debido a que los monstruos que usualmente tienen este tipo de restricciones es porque tienen acceso a efectos muy específicos o es una forma de poder balancear su uso, y es exactamente lo mismo con los Infernoid, pero que tantas cartas tengan esto será algo que detenga su uso de forma cómoda. Lo otro es que 10 monstruos que vamos a mencionar pueden ser invocados desde nuestra mano, algunos específicamente de niveles 5 y superior, desde cementerio también, al estar removiendo una cierta cantidad de monstruos Infernoid desde nuestra mano y o cementerio. Mientras más pequeños o más potentes sean, será el número de monstruos que nos pedirán. Para los de nivel 4 inferiores pedirán solamente uno, para los de nivel 5 o a 8 pedirán 2 nombres Infernoid, y para los niveles 9 y superior van a pedir 3. Estos nombres que necesitamos remover pueden ser repetidos, incluso cartas del extra deck, por lo que siempre y cuando estemos removiendo los monstruos, estos podrán tocar el campo. Vale la pena mencionar que esto es una invocación que no genera una cadena, es decir, solo debemos hacer el costo que sería remover de mano cementerio e invocar dicho monstruo desde mano cementerio, dependiendo cuál sea este, lo que nos permitirá poder tener acceso a ciertos cuerpos de consideración sin dar la oportunidad al oponente a negar las invocaciones de los mismos o a que ya tenga que estar respondiendo a nuestros efectos en campo. Lo último, y que de hecho es la segunda parte de condición para lo que acabamos de explicar sobre los monstruos que debemos remover, es que podremos estar removiendo e invocando los monstruos a nuestra disposición siempre y cuando el total de los niveles y rangos de todos los monstruos de efecto que controlamos sean 8 o menor y no pueden ser invocados de forma especial de otra forma. El que esta sea la única forma de poder invocarlos deja fuera el uso de cartas genéricas para poder estar reviviendo estos, como lo acabaría haciendo Monster Reborn. Lo otro es que al momento que estamos invocando los monstruos o que estamos construyendo el campo, debemos de tener muchísimo cuidado sobre cuáles son los niveles y rangos que tenemos en campo. Siempre y cuando el total de los niveles y rangos no superen 8, podremos estar invocando cualquiera de estos, lo cual obliga a dos aspectos importantes. Uno es que debemos tener cuidado
explicado sobre cuáles son los monstruos que tenemos en campo previamente, ya que incluso si tuviéramos los recursos necesarios para poder invocarlos, si tenemos más de 8 niveles o rangos en campo, esto no será posible. Lo otro es que esto da la posibilidad, o incluso es una obligación al usar el deck, de que el orden de construcción del campo se hace fundamental, ya que podríamos estar invocando a un nivel 1, luego un nivel 7 y con esto sumarían 8, y como todavía no superamos los 8 niveles o rangos, la última invocación puede superar por mucho nivel faltante, por lo que podríamos poner al final a nuestros niveles 9 o 10. Estas tres condiciones son lo que hace que Infernoid sea un deck tan complicado para muchísimos jugadores. Las condiciones no son específicamente difíciles de aprender o entender, incluso ayuda mucho que sus niveles son muy diferentes e incluso mencionaremos características en común. Es increíblemente fundamental tener estas en mente. Una buena forma de poder intentar entender esto es que son cartas que de alguna forma son tan potentes que tienen sus propias restricciones para poder generar equilibrio, y como ya lo mencioné, es un tanto agresivo que tengamos tantos peros para poder poner a usar monstruos cuando otros arquetipos pueden invocar e invocar sin estarse fijando en absolutamente nada. Habiendo explicado esto, vamos a pasar a revisar todas sus cartas. El primero es de hecho el monstruo que rompe el molde de todas las cartas, y este es Decatron, que es de hecho un tuner. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos enviar un monstruo Infernoid desde nuestro deck al cementerio, excepto este mismo, y si lo hacemos, incrementamos el nivel de esta carta por el nivel del monstruo enviado, y si lo hacemos, el nombre de esta carta se vuelve el de ese monstruo y reemplazamos este efecto con los efectos originales de ese monstruo. Este efecto no es un hard once per turn, por lo que si invocamos varios en un turno o incluso varios en un solo momento, todos van a activar su efecto. Si Decatron llega a desaparecer del campo antes de poder cambiar su efecto o nombre, aún estaríamos enviando la carta Infernoid al cementerio. El hecho de que este pueda estar sustituyendo su efecto por cualquiera de los monstruos Infernoid es algo impresionante, ya que nos permite poder acceder a fácilmente cualquiera de los efectos de los cuales tenemos acceso en el mismo deck. Necesitamos un efecto simple pero conciso para poder resolver una situación, iremos para alguno de los niveles 1 a 4. Necesitamos ser un poco más genéricos o agresivos con el cementerio del rival, vamos a ir por los niveles 5 a 8, o incluso, que es para lo que más se usa, el poder enviar a los dos monstruos más grandes que nos dan las negaciones más significativas. Tenemos una buena flexibilidad sobre esto. Es importante también considerar que este no tiene restricción de en qué momento podemos invocarlo. Nuestro campo puede superar los 8 niveles o rangos permitidos por mucho y todavía podremos acceder a sustituir este efecto por el que necesitemos. No tenemos restricciones de invocación, pero el hecho de que esté sumándose a su propio nivel, el nivel del monstruo enviado, es lo que le hace un poco complicado su uso, ya que normalmente podríamos considerar usarlo como la primera carta para poder ganar un efecto potente como el de Ununco o de Beati que vamos a explicar, pero al hacerlo este se volvería un monstruo de nivel 10 u 11, imposibilitando la invocación de más cartas. Por esto mismo la hace una carta muy potente, pero hay que saber muy bien en qué momento ponerla en campo. Aún con esto es la carta menos incómoda, nos genera cementerio, nos da un efecto específico y la manipulación de nivel puede llegar a jugar a nuestro favor dependiendo de la construcción. Siempre debemos de utilizarla a 3 copias. Para los demás monstruos de main ya tienen restricciones que ya habíamos mencionado. Mencionaremos rápidamente las que aplican para los niveles 1 a 4. Deben ser invocados de manera especial desde nuestra mano y solamente desde nuestra mano al remover un monstruo Infernoid desde nuestra mano cementerio, mientras el total de niveles y o rangos de todos los monstruos de efecto que controlamos son 8 o menor, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Es muy importante entender que su invocación es solo desde mano, por lo que si por alguna razón ya están en cementerio, solamente van a poder servir para poderse remover e invocar otros Infernoid. Lo otro es que una vez por turno, durante el turno del oponente, y es muy importante la nota de que solo en el turno del oponente podemos tributar un monstruo, no importa su nombre, tipo, atributo, pero este es el costo. Luego seleccionamos una carta en el cementerio del oponente, la removemos. Esto es un efecto rápido. El poder tributar otros cuerpos o el mismo que lo use le da buena flexibilidad, y por la parte de poder meterse con el cementerio del rival es algo que mientras más pasa el tiempo se hace mucho más útil. Para cada uno de sus nombres y efectos, primero tenemos a Pirmais, que es el de nivel 1. Una vez por turno podemos seleccionar una carta boca abajo en el campo, puede ser monstruo, magia o trampa, incluso una carta nuestra. La revolvemos de vuelta al deck. Esta carta no puede ser activada en respuesta a la activación de este efecto. Es la remoción rápida de cartas boca abajo, lo cual debido a la forma en que ha avanzado el juego ya no es un efecto tan fundamental. Le ayuda a la flexibilidad a si la carta es una magia o trampa o monstruo, pero por lo mismo ha caído mucho en desuso. Casi ninguna lista la utiliza. Si quisieran intentar su uso, podrían utilizarla a una copia y estarían cubiertos. Luego tenemos Antra de nivel 2. Una vez por turno podemos seleccionar una carta boca arriba que nuestro oponente controla. La regresamos a la mano. Es el compulsory del arquetipo. También le ayuda muchísimo que no importa si es una magia, trampa o carta de monstruo, haciendo que podamos quitar unos floodgates o cartas que han requerido una inversión de recursos considerable. Esta dependerá mucho de su construcción. Versiones de control no le encontrarán mucho uso, pero versiones para ir segundo sí pueden sacar buen provecho de la misma. El uso de esta varía muchísimo. Podemos desde no verla hasta ver 2 copias. Consideren que esta solamente se invoca desde mano, aunque ese compulsory podría hacer maravillas por su plan de juego. Harmadik, una vez por turno podemos seleccionar un monstruo en el campo, no importa si es nuestro, del oponente, posición o si está boca arriba o boca abajo, lo destruimos. Esta carta no puede atacar el turno que activamos este efecto. Harmadik es bastante directa, permite seleccionar un monstruo y destruirlo, lo que mientras más pasa el tiempo debido a cómo
las cartas tienen más efectos o inmunidades, no es un efecto que haya envejecido de la mejor forma. No obstante, es un efecto bastante directo y que no está de más tenerlo en el arsenal. Esta siempre aparece, pero los números varían muchísimo entre 1, 2 y 3 copias. Consideren su efecto, qué tanto lo usan, su estilo de juego y demás aspectos para poder decidir cuántos usarán de este. Por último tenemos a Patrulla de nivel 4. Una vez por turno podemos seleccionar una magia o trampa en el campo, no importa si está boca arriba, boca abajo o incluso si es nuestra, la destruimos. Esta carta no puede atacar el turno que activamos este efecto. De la misma forma que Harmadik es una destrucción que solamente es para magias y trampas. Incluso comparte la restricción de no poder atacar el turno que usamos este efecto como Harmadik. Por simple lógica es algo que igual querríamos en el arsenal, pero si el juego o el formato se enfoca más a monstruos de forma natural, entonces esta debería ser un poco menos usada. Aparecen prácticamente todas las listas, solamente que solo a 1 o 2 copias. Luego tenemos a los de niveles 5 a 8. Deben ser invocados de manera especial desde nuestra mano o cementerio al remover 2 monstruos Infernoid desde nuestra mano o cementerio, mientras el total de niveles y o rangos de todos los monstruos de efecto que controlamos son 8 o menor. No puede ser invocado de forma especial de otra forma. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador podemos tributar un monstruo. Luego seleccionamos una carta en el cementerio del oponente, la removemos. No lo dice como las anteriores cartas, pero por ser un efecto que se puede activar en el turno de cualquier jugador, esto es un efecto rápido. Y este es el mismo efecto de tributar y remover en cementerio rival de los niveles 1 a 4, pero este es para los 2 turnos. De forma adicional, y esto es más como una mnemotécnica, los monstruos de estos niveles, sus efectos van a estar muy enfocados a la fase de batalla. De nivel 5 tenemos a Piatti. Cuando esta carta hace daño de batalla a nuestro oponente al atacar un monstruo oponente, podemos enviar una carta de forma aleatoria desde la mano del oponente al cementerio, lo cual en papel podría mermar recursos importantes, pero al depender de la fase de batalla implica que el oponente ya habrá usado la gran mayoría de recursos en su mano, quitándole mucho uso. Su uso sería específicamente para que al usar Fist podamos invocar 3 Decatron al mismo tiempo. Esto va a quedar más claro cuando revisemos las trampas, pero es muy extraño que alguien opte por este efecto o por esta lógica. No aparecen las listas de forma regular, pero al igual que con Pirmais, si quisieran intentar su uso, una copia tendría que ser suficiente. De nivel 6 tenemos a Jet. Cuando esta carta declara un ataque podemos remover un monstruo desde el extra deck del oponente, elección de él. Su efecto no es nada impresionante tampoco. El poder mermar el extra deck del oponente podría ser algo significativo para juegos largos, pero ya que este también depende de batalla, significando el segundo turno al menos, el oponente muy seguramente ya habrá usado sus recursos importantes y tendrá cartas de sobra para poder remover. No es una carta que usemos en realidad, pero debido a su nivel se acaba siendo una carta fundamental para utilizarse con Fist. Por esta lógica, todas las listas lo utilizan una copia, no por su efecto, sino por su nivel. De nivel 7 tenemos a Seitsemas. Si esta carta ataca un monstruo oponente, este efecto puede ser activado al final de la fase de batalla. Removemos una carta en el campo, no hace target, puede ser cualquier tipo de carta e incluso una nuestra. Este efecto es mucho más potente. Lo que removemos es una carta de nuestra elección y gracias a cómo se invocan las cartas o sus mismas estadísticas podemos pasar sobre algún monstruo y luego deshacernos de otra, incluso de forma permanente. Por lo mismo acaba siendo una carta mucho más útil. También su nivel es bastante útil para Fist si es que ya comprometimos recursos o incluso si la combinación de este con Decatron es lo que necesitamos para poder facilitar el juego. Su uso ronda entre 1 y 2 copias. Por último tenemos a Tondel. Cuando esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla y lo envía al cementerio podemos activar este efecto. Esta carta puede hacer un segundo ataque de forma consecutiva. Esta comienza a tener ciertos detalles por ser un nivel 8, lo que la carta en solitario no permitiría que se pudieran poner más monstruos Infernoid más que uno solo por las restricciones de los mismos. No obstante, el ser un monstruo de 2800 con capacidad de poder pegar una segunda ocasión lo hacen un recurso bastante valioso para poder salirnos de situaciones incómodas. Es una carta necesaria. Vemos uso entre 1 y 2 copias. Los últimos son los niveles 9 y 10. Deben ser invocados de manera especial desde nuestra mano cementerio al remover 3 monstruos Infernoid desde nuestra mano cementerio, mientras el total de niveles y o rangos de todos los monstruos de efecto que controlamos son 8 o menor, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma, y para estos va a desaparecer el efecto de tributar monstruos y remover cartas en cementerio rival. Para el de nivel 9 tenemos a Deviati. Cuando esta carta es invocada de manera especial podemos destruir todas las magias y trampas en el campo excepto cartas Void, lo que es un efecto increíble de remoción masiva de magias y trampas, cuidando incluso las nuestras temáticas. Lo otro es que una vez por turno, cuando otro efecto de monstruo es activado como un efecto rápido, podemos tributar un monstruo como costo. Negamos la activación y si lo hacemos, lo removemos, lo cual es la máxima forma de negación, ya que algunas cartas tienen uso en cementerio, pero remover usualmente incapacita la carta. La otra carta sería un Unku de nivel 10, que es prácticamente su contrario en lo que hace. Cuando esta carta es invocada de manera especial, podemos destruir todos los otros monstruos en el campo, solo que esto aplica para incluso otras cartas Infernoid, no siendo algo que cuide tanto como Deviati. Y su otro efecto es que una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, cuando una magia o trampa o efecto de estas es activado, podemos tributar un monstruo. Negamos la activación y si lo hacemos, removemos esa carta, teniendo los mismos pros de lo que revisamos de Deviati, solamente que cada uno destruye algo en invocación y el otro acaba negando al otro en campo. Estas dos cartas se utilizan en prácticamente todas las listas a 2 copias, son muy necesarias por múltiples aspectos, y en general es el mejor efecto al cual puede tener acceso Decatron. Son los monstruos más grandes a los cuales podemos acceder en main deck y sus efectos en invocación son increíbles como opciones de remoción. Por último, son necesarios para la invocación de su monstruo de fusión, que hablando de este mismo es el único monstruo de extra deck y es tierra,
Se hace con Infernoid, Onuncu, Deviati y uno o más monstruos Infernoid. Cuando esta carta es invocada por fusión, podemos aplicar estos efectos en secuencia dependiendo del número de materiales de fusión con nombres diferentes usados para la invocación de esta carta. 3 o más, cada jugador envía 3 cartas desde su extra deck al cementerio. 5 más, cada jugador envía las 5 cartas en el tope de su deck al cementerio. 8 o más, cada jugador regresa hasta 3 de sus cartas removidas al cementerio. O 10 o más, cada jugador envía su mano entera al cementerio. Sobre la invocación de este, usaremos Imagination para poder invocarlo. Son necesarios los nombres de Onuncu y Deviati para la invocación, pero los monstruos que usamos de forma adicional no están fijos a pesar de los efectos. Es decir, podemos invocar a este utilizando 4 materiales, pero por lo mismo solo tendríamos acceso al primer efecto de este mismo. Sobre sus efectos, enviar 3 piezas del extra deck al cementerio puede servirnos para múltiples propósitos, como lo hemos visto gracias al uso del motor Dogmática, para poder sacar ventaja y adicionales. El poder enviar las 3 cartas del tope del deck al cementerio en papel podría darnos más nombres Infernoid para poder seguir jugando, aunque ya la invocación de esta implica que cargaremos de forma significativa el cementerio. El de regresar hasta 3 cartas removidas al cementerio es un efecto fantástico, ya que es lo que nos pide uno de los monstruos jefes para su invocación, o incluso pueden ser combinaciones varias para poder jugar, y el poder enviar la mano entera al cementerio es solo útil en juegos demasiado específicos, pero el poder enviar 10 o más piezas es prácticamente acabar con los recursos Infernoid en el deck. Sus estadísticas lo hacen un monstruo valioso, aunque de forma peculiar su invocación carga muy bien el cementerio, pero no nos permite usarlo por lo mismo de su nivel. El uso de este lo hemos visto entre 2 y 3 copias. Siempre debe aparecer para poder utilizarlo como un nombre Infernoid, y las copias adicionales dependerán de qué tanto se basen en esta carta o cuánto provecho le puedan sacar. Para sus magias y trampas, todas son llamadas Void. Primero, para las magias tenemos Apocalypse, que podemos descartar una carta como costo. Enviamos un monstruo de tipo demonio desde nuestro deck a nuestro cementerio. Podemos enviar esta carta boca arriba desde nuestra zona de magia y trampa al cementerio como costo. Enviamos monstruos Infernoid con nombres diferentes desde nuestra mano y o deck al cementerio, igual y hasta el número de monstruos que el oponente controla que fueron invocados de manera especial desde el extra deck. Solamente podemos usar un efecto de esta carta una vez por turno y solamente una vez ese turno. Este es una suerte de Foolish Burial, aunque cuesta una carta en la mano. Su segundo efecto permitiría poder tener una buena ventaja al poder estar enviando múltiples piezas Infernoid con nombres diferentes. No obstante, el que dependa tanto del oponente le hace una carta torpe, y sumado a todo esto solamente podemos usar un efecto por turno. Aún con esto es de las cartas Infernoid más decentes, pero ya que la diferencia de poder y utilidad de las cartas es un abismo, es muy raro verla. Usualmente no aparece, pero cualquier carta Void podría tener valor debido al requerimiento de Fist que ya vamos a mencionar. Luego tenemos Imagination, monstruos Infernoid que controlamos cuyos niveles originales son 2 o más, se vuelven de nivel 1 y todo el daño de batalla hecho al oponente es cortado a la mitad. Esto es un efecto continuo, ayuda a que podamos estar invocando e invocando monstruos y no vamos a sobrepasar el límite de niveles no importa qué, aunque consideren que son niveles originales, por lo que Decatron podría arruinar esta parte. También al ser una magia continua y cortar el daño de batalla hecho al oponente podría ser un problema, ya que aunque tengamos los elementos para un OTK o un buen beatdown, el cortar el daño a la mitad exigiría poner 16,000 puntos en campo. No obstante, la potencia y uso de esta carta vienen de su segundo efecto. Podemos enviar esta carta al cementerio como costo. Invocamos por fusión un monstruo de fusión Infernoid desde nuestro extra deck, usando monstruos desde nuestra mano o nuestro lado del campo como material de fusión. Si nuestro oponente controla un monstruo que fue invocado de manera especial desde el extra deck y nosotros no, podemos también utilizar hasta 6 monstruos en nuestro deck como materiales de fusión. Esta es la polimerización y Shadow Fusion temáticas. El enviar por costo es algo incluso beneficioso, ya que podría así eludir algunos efectos. El enviar piezas desde el cementerio le hace una carta que nos prepara demasiadas jugadas, y el requerimiento simple del monstruo del extra deck oponente y la ausencia de uno así para nuestro lado del campo es un requerimiento bajo para el impresionante pago que es esta. La cantidad de recursos que genera esta es tan alto que usualmente ganaremos el juego al estarla resolviendo. El límite de 6 nombres desde deck se puede ver como una limitante, pero considerando que los 2 primeros efectos de tierra son los más útiles, no es algo que le haga una carta peor. Siempre debe utilizarse. La lógica es que es una carta tan potente que querríamos usarla siempre a 3 copias, aunque tenemos formas de buscar esta, y contra oponentes que no se basen en el uso del extra deck va a acabar siendo una carta incómoda. No obstante, consideren usualmente su uso a 3 copias. La última de las continuas es Banishment. Podemos descartar una carta como costo. Añadimos una magia o trampa Void desde nuestro deck a nuestra mano, excepto esta misma o Null Void. Además, no podemos invocar monstruos de manera normal o especial por el resto de este turno, excepto monstruos Infernoid. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Si un monstruo Infernoid que controlamos pelea con un monstruo oponente, después del cálculo de daño, podemos enviar esta carta al cementerio. Removemos esos monstruos. Banishment es sencillamente el buscador de sus magias y trampas a cambio de una carta en mano. También es la única carta que nos pone bajo una restricción, aunque considerando la potencia de cartas que puede buscar como Imagination o Fist, es algo insignificante, mucho más por el hecho de que es después de su uso, por lo que podría ser la última carta que usemos en el turno. Su segundo efecto permite que si un monstruo Infernoid pelea con un monstruo oponente después de cálculo de daño, podemos enviar esta al cementerio y remover ambos monstruos, lo cual está lejos de ser ideal, mucho más considerando las remociones a las cuales tiene acceso el arquetipo. No obstante, contra ciertas amenazas y por ser un efecto de batalla, habrá muy pocas formas de lidiar o detener el uso de esta. Por ser el buscador, ya es una carta que siempre debe usarse a 3 copias. Para las Quick Play, primero tenemos Seer. Seleccionamos un monstruo
Infernoid que controlamos. Ese blanco no es afectado por efectos de cartas del oponente este turno. Si uno o varios monstruos Infernoid que controlamos van a ser destruidos por efecto de carta, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio en lugar de destruir uno de esos monstruos. Esta le da protección a un monstruo Infernoid que controlamos, y en caso de que uno o varios fueran a ser destruidos por efecto, permite removerla desde el cementerio para poder salvar solamente un monstruo, lo cual no se entiende del por qué no pudo proteger el campo entero. Es una protección decente, aunque un poco torpe, considerando que las cartas Infernoid, aun cuando queremos mantenerlas en campo para poder obtener su máximo valor, de forma natural el deck pide tributarlas de forma continua, haciendo que esta esté de más. No se usa, pero como mucha de la lógica de otras cartas mencionadas, si quisieran probar su uso o valor, podría ser una copia. Para su campo tenemos Expansion. Durante nuestra Standby Phase podemos invocar de manera especial un Infernoid Token. Para invocar de manera especial un monstruo Infernoid utilizando su propio método, podemos remover uno o varios monstruos Infernoid que controlamos en lugar de esos en el cementerio, o cualquier combinación de ambos. Nuestro oponente no puede seleccionar monstruos Infernoid que controlamos o con efectos de cartas, excepto el monstruo Infernoid que controlamos con el nivel más alto, o cualquiera si es que hay un empate. El poder generar un cuerpo Infernoid y darnos la capacidad de remover cartas en campo son dos efectos que ayudan a poder estar utilizando menos recursos para la invocación de nuestros monstruos. El último efecto da protección a efectos del oponente, excepto por el monstruo Infernoid de nivel más alto. El gran problema es que debido a cómo se utiliza el deck, es muy extraño que podamos tener muchos monstruos de niveles altos, o por el orden de construcción, la carta que el oponente usualmente intentará afectar es el último monstruo invocado, haciendo que este efecto se sienta de más. Si la generación del token no fuera solamente nuestro turno, podría llegar a tener un uso, pero es una carta lenta que solamente agrega más cartas incómodas al deck. Esta no se utiliza. Para las cartas de trampa, primero para las normales tenemos Eye of the Void. Invocamos de manera especial a un monstruo Infernoid desde nuestra mano, ignorando sus condiciones de invocación, pero sus efectos son negados hasta el final de este turno. Es de las pocas formas que tenemos para poder poner monstruos Infernoid fuera de los métodos de invocación de estos mismos. El que llegue sin efecto hace que la invocación de Decatron quede fuera. Idealmente, querríamos usar esto para invocar a Deviati o a Ununku, pero el que no tengan efecto lo hace un efecto torpe. Si tienden a usar muchos de los monstruos de niveles altos, podría ser una carta a utilizar, pero es estar poniendo más cartas incómodas en el deck. Tampoco se utiliza por lo mismo. Luego tenemos Feast. Enviamos una magia o trampa Void desde nuestra mano o boca arriba desde nuestro campo al cementerio como costo. Invocamos de manera especial hasta 3 monstruos Infernoid desde nuestro deck, cuyos niveles totales sean exactamente 8, ignorando sus condiciones de invocación. Esta es la mejor carta de trampa a la cual tenemos acceso. Pide que enviemos otra carta Void, lo que usualmente será Banishment, que nos buscaría esta misma, pero nada nos detiene a, por ejemplo, activar alguna otra carta que toque el campo por un momento como Seer o una segunda copia de Feast, y con esto podremos cubrir el costo. La invocación de monstruos Infernoid desde el deck debe ser la suma de niveles exactamente 8 y no puede ser menos o más. Esto da para que se puedan usar ciertas combinaciones y poner monstruos específicos desde el deck. Podríamos estar invocando fácilmente hasta 5 monstruos o incluso solamente uno, que acabaría siendo a Tondel. No obstante, el máximo valor de esta carta lo obtendremos al invocar a Decatron. Por ser de nivel 1 y gracias a que no tenemos una restricción de cuáles monstruos deben ser, podríamos invocar desde 1 hasta 3 de estos y el complemento de monstruos Infernoid que permitan esto. Usualmente por eso Piety o Jet son cartas que no dan un buen valor, pero que sus niveles complementan la invocación de estos mismos. Debido al costo de invocación de todas nuestras cartas, la forma en que genera cementerio y la cantidad de recursos generados y ahorrados, es una carta que no puede faltar. No obstante, dependerá muchísimo sobre su estilo de juego. Si juegan a control a ir primero, es una carta que querrán utilizar a 3 copias no importa qué, pero si su versión es para ir segundo, aún con todo el valor que da, por ser una trampa y su requerimiento simple pero específico, no querrían verla mucho. Su uso varía entre 1 y 3 copias, pero siempre debe aparecer por semejante valor que da. Incluso no es una vez por turno, permitiendo invocar y sacar monstruos Infernoid como nos sea posible usar y activar con la misma. Por último tenemos sus trampas continuas. Primero tenemos Launch. Durante cada una de nuestras Standby Phase podemos enviar hasta 2 monstruos Infernoid desde nuestro deck al cementerio. Si controlamos un monstruo que no es un monstruo Infernoid, enviamos esta carta al cementerio. Este segundo efecto es continuo, por lo que tan pronto aparece un monstruo ajeno al arquetipo, este será al cementerio. Su primer efecto permite hacer un doble Foolish Burial de las cartas Infernoid. Pueden ser incluso nombres repetidos. Lastimosamente solamente es en nuestra Standby Phase y es una trampa, por lo que por muy pronto la vamos a estar utilizando en el turno 3, aunque no es una vez por turno, por lo que de tener múltiples podríamos generar muchos cuerpos en cementerio. Lastimosamente es muy lenta y torpe en más de un sentido. Esta tampoco se usa. Y por último tenemos Purification. Si controlamos un monstruo que no es Infernoid, enviamos esta carta al cementerio. De la misma forma, en cuanto aparece el monstruo ajeno, le enviamos inmediatamente. Y solamente podemos usar cada uno de estos efectos de esta carta una vez por turno. Durante cada una de las Standby Phase del oponente podemos seleccionar un monstruo Infernoid de nuestro cementerio, lo añadimos a nuestra mano, y durante cada una de nuestras Standby Phase podemos seleccionar uno de nuestros monstruos Infernoid removidos. Lo regresamos al cementerio. Esta es la única forma de reciclaje a la cual tiene acceso el arquetipo. En el turno del oponente recuperamos carta Infernoid del cementerio a la mano, lo que nos podría regresar cartas como Decatron o los monstruos de nivel 1 a 4, y en nuestra Standby Phase regresamos cuerpos removidos al cementerio, que pueden haber sido usados por costo o incluso para poder regresar un recurso que necesitaríamos utilizar. En papel es una buena carta. Cada turno nos estaría devolviendo recursos valiosos que necesitaríamos o que incluso ya usamos, pero en la práctica
cuenta, el juego está tan acelerado y es tan exigente que no tiene un uso. A pesar de esto, es de las mejores cartas a considerar fuera del uso de Imagination, Banishment o Feast. Para el plan de juego, mucho de esto va a depender en qué situación nos encontramos. No obstante, habrá algunas opciones y jugadas a las cuales vamos a querer acceder de forma regular. Mientras más grande sea el monstruo, implica que tiene un efecto mejor. No obstante, la situación será lo que nos dé la toma de decisión. Cartas como Decatron queremos invocarlas de manera normal especial para poder estar accediendo a los efectos de cualquier monstruo infernoid en el deck y en el proceso generar cementerio. En conjunto de este, los niveles 1 a 4 siendo Pirmais, Antra, Harmadig y Patrulia nos permitirán poder acceder a efectos buenos y versátiles rápidamente. Los de nivel 5 a 8 siendo Piatis, Jet, Seitsemas y Atondel nos dan efectos útiles para la fase de batalla. Requieren un nombre adicional para su invocación, pero dan efectos mucho más potentes. Y Diviati y Ununku nos darán remociones masivas de magias, trampas y monstruos, así como negaciones y remociones para las mismas. Todo esto acompañado de cartas de poder como Banishment para poder buscar la carta Void que necesitamos, Imagination para poder invocar a tierra y poder generar muchísimos cuerpos en cementerio, o de Feast para poder invocar entre uno y múltiples monstruos infernoid, ignorando la restricción de los mismos niveles en el campo. Si a todo esto sumamos cartas de increíble poder y sinergia como Monster Gate o Reasoning para poder generar muchísimo cementerio, Blade of Darkness para poder tributar monstruos del oponente y cualquier carta que cumpla dos objetivos principales, siendo que nos ayuden a generar cementerio o poder memar al campo rival, se hace un deck nada lineal, pero que pueda adecuarse a prácticamente cualquier estilo de juego. Que si bien las jugadas exigen el uso de muchos recursos, dependiendo del monstruo que queremos, usualmente el oponente va a perder muchos más por los efectos a los cuales vamos a tener acceso. Infernoid se siente en muchos sentidos como un toolbox. Tenemos acceso a muchísimos efectos diferentes que nos aseguran que podemos lidiar con prácticamente cualquier situación. Algunos de estos efectos son poder destruir, remover, regresar e incluso con algunos complementos podemos tributar cartas del rival, por lo que se siente opresivo en muchos momentos. Siguiendo con el punto anterior y sumando a la increíble flexibilidad de construcción que tiene el deck, es uno que puede ir primero o segundo sin muchos problemas. Gracias a cómo funcionan sus efectos, es muy difícil que no podamos meternos con el juego del rival. Esto incluso aplica efectos de protección e inmunidades. Y si añadimos a esto que con cartas como Blade of Darkness podemos estar usando los recursos del rival de forma consistente, esto se hace incluso mucho más potente. El que se base tanto en poder generar cementerio le da un futuro prometedor, específicamente porque siempre tendremos cartas que ayuden a tirar cartas al cementerio, o incluso por nuestro lado del juego, muchos movimientos en la lista podrían significar un salto de poder para la estrategia. Es opresivo contra todos los decks que se basan en usar su cementerio, y el juego tiene la particularidad de que mientras más tiempo pasa, más nos enfocamos a este, por lo que envejecer bien es algo que tiene asegurado. En caso de poder resolver Feast, Imagination o poder usar unas 2 veces el efecto de Blade of Darkness, es muy difícil poder perder. No utiliza su normal summon, por lo que le da espacio para poder usarse con cartas de poder, motores o cartas que simplemente ayuden a los propósitos del arquetipo. No utiliza mucho su extra deck, dándonos opciones de usar cartas para sacarle más provecho del mismo. Dogmática recientemente se ha encargado de mostrar lo útil que es esto. Puede poner cuerpos gigantescos muy rápido en el campo, y si a esto sumamos que no activamos efectos para los Infernoid, le permite jugar incluso sobre campos establecidos. Siguiendo con el punto anterior, siempre y cuando entendamos la forma en que se debe usar y construir un campo del arquetipo, tiene una facilidad para poder poner los 8000 puntos de vida del rival en campo. Siempre y cuando tengamos los recursos necesarios, podemos invocar la misma carta una y otra vez, permitiendo tener acceso a un efecto específico en múltiples ocasiones en un mismo turno. Siguiendo con este punto, prácticamente ninguno de sus efectos es un hard once per turn, fuera de la búsqueda de Banishment o algunos otros efectos menores como de Apocalypse. Y si esto sumamos que son de remoción masiva, que remueven y adicionales, lo hace mucho más potente. Por último, no es un deck que se ha ignorado o poco conocido, pero no es uno simple de entender. Tienen muchísimo texto y esto provocará que muchas veces los oponentes dejen que pasen los efectos hasta que se vean obligados a reaccionar por alguno específico, y ya sería muchas veces tarde para este punto. Para las desventajas, el deck se traba demasiado, al punto de que este pierde mucho más contra sí mismo que contra lo que presenta el rival. Sus mejores jugadas y cartas tienen costos muy altos o son vulnerables. El hecho de que Imagination o Banishment sean magias continuas o que Feast pida como costo otra carta Void provoca que se puedan castigar o que en muchas ocasiones no las podamos siquiera resolver. También es muy dependiente de estas mismas. A esto hay que sumar cartas como Blade of Darkness, Reasoning o Monster Gate. Juegos en los cuales no veamos alguna de estas se sentirá como un deck muy lento y torpe. Es demasiado dependiente del cementerio, tanto de usarlo como generarlo, más de generarlo para la invocación de los monstruos Infernoid. También es absolutamente dependiente de poder remover sus cartas a placer. Esto es específicamente por cómo se invocan y cómo queremos resolver efectos. Si hay algún efecto que no permita esto, nos va a poner muy atrás en el plan de juego, nos obligaría a pasar turnos o nos va a hacer depender de cartas específicas como Feast. Técnicamente, fuera de Decatron, todas las cartas Infernoid son cartas tipo Garnet. Tiene una recuperación muy pobre. Fuera de algo específico como Imagination, el deck no puede jugar al top deck, no al menos sin mucha preparación en campo y cementerio previa. No es completamente dependiente al uso de magias y trampas, pero debido a que estas son las que específicamente permiten las jugadas de poder, sí se siente muy dependiente a estas mismas. El costo de las jugadas es gigantesco. Un buen jugador podrá mitigar esto, pero para poder llegar a ese punto se requiere casi el dominio completo del deck, y debido a todos los elementos que se exigen para poder jugar este, no es
es algo simple o rápido de lograr. Siguiendo con el punto anterior, se acaba sus recursos demasiado rápido. Resolver una o dos cartas de poder es prácticamente perder medio deck o casi todas las cartas del arquetipo. Son jugadas bastante potentes, pero se queda sin estamina demasiado rápido. Por ende, los juegos largos no le van bien. Estrategias que no se basan en el uso del extra deck le presentan dificultades por no poder activar Imagination, una de nuestras condiciones de gane. Debido a las construcciones y objetivos más populares, no podemos utilizar muchas hand traps fuera de gama, debido a que chocarían con nuestro plan principal. Esto le provoca que no pueda utilizar cartas que de otra forma serían necesarias para el formato o juego actual. Pueden utilizarlas de side deck, pero es recomendable que no aparezcan. Quedará mucho más claro cuando hablemos de los motores y cartas de complemento. A pesar de no ser un deck de control, es muy bueno tener conocimiento amplio sobre el funcionamiento del deck rival para poder saber cuál o cuáles son los efectos que debemos castigar, por lo que jugadores novatos que no tengan amplio conocimiento del funcionamiento de los decks rivales o con problemas para analizar o localizar dichas cartas van a tener muchos problemas al usarlo. Es un deck con muchos peros y condiciones que lo detienen. Esto será un problema para muchos jugadores que están acostumbrados a decks que son mucho más laxos en todo su funcionamiento. Siguiendo con el punto anterior, esto castiga muchísimo a los usuarios que no lo dominan. El orden de construcción de los campos se puede sentir demasiado específico. Por lo mismo, el deck no permite errores. Son muchas veces tan específicos los órdenes de construcción, restricciones y condiciones que si llegamos a cometer un error, muy seguramente vamos a perder el duelo. Y por último, muchas de las cartas que podrían darle soporte de forma significativa llevan mucho tiempo en la lista. Y aun cuando UCG las tiene a números mayores y con mayor libertad, si estas cartas no se han movido en tanto tiempo, no tenemos motivos para creer que esto va a suceder pronto para nosotros TCG. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder estar utilizando con esta estrategia. Vamos a empezar con algunos motores. El primero es el motor de los Sacred Beast. Este es específicamente para poder estar invocando a Curious. Curious nos va a poder enviar una pieza específica Inferno al cementerio y en el proceso puede enviar otras 3 piezas desde el tope del deck. Nos ayudaría a generar cementerio, es una jugada de link por lo cual no va a estar interrumpiendo nuestros planes de juego e incluso ya que es un link bastante alto, solamente necesitamos un monstruo de forma adicional para poder llegar a un link 4 y tener una jugada bastante potente. Si quisieran más información del uso de este mismo motor, les recomiendo revisar el video orientado a este mismo tema. El siguiente es el uso de cartas de Late of Darkness y este tiene una sinergia impresionante por múltiples motivos. Late of Darkness permite poder tributar monstruos del lado del oponente una vez por turno como si fueran nuestros, con lo cual vamos a poder estar utilizando los efectos de todos los monstruos Infernoid de nivel 1 a 8 sin estar utilizando nuestros recursos. Aun cuando solamente es una vez por turno, el uso de esta carta y la sinergia que tiene acaba siendo algo impresionante gracias a los mismos tokens que podemos generar y que pueden ayudarnos a poder seguir en el plan de juego. Sea solamente Late of Darkness o algunas cartas como Arima para poder buscarlas, es una carta tremenda y que tenemos que estar considerando. Incluso desde la aparición de esta carta, muchos jugadores consideran que es increíblemente necesaria para el deck. Lo siguiente es el uso de las cartas Dogmática y esto es específicamente porque no accedemos al extra deck de forma regular. Las cartas Dogmática pueden generarnos ventaja como estar utilizando Nadir Servant para poder estar enviando una pieza de tierra y tener más nombres. Podemos estar enviando algún complemento para poder estar teniendo cierta ventaja. Sea el uso de las cartas clásicas como Ecclesia, Nadir y Dogmática Punishment o que quieran complementar y utilizar incluso muchas más cartas del motor, es demasiado bueno como para no considerarlo. Sumado a esto, podemos estar explotando el extra deck de muchísimas formas como utilizando a la Elder Entity o al Fossil Warrior Skull Knight. El uso de las cartas Dogmática nos ha mostrado que el extra deck puede servir como una suerte de toolbox. El siguiente sería el uso del motor Numeron y esto es específicamente para poder estar accediendo a una jugada de Link. Las jugadas de Link 4 a las cuales nos van a dar acceso acaban siendo bastante potentes. Podemos estar yendo por algo como Abramax que prácticamente protegería a todos nuestros monstruos. Podemos ir por Sarjuha que nos permitiría estar excavando muy profundo en el deck, lo cual sería increíble para poder estar buscando nuestras cartas Void o simplemente poder poner negaciones de la mano de Apollousa. Estas no son las únicas opciones con las cuales podemos estar contando. Podemos estar yendo por el Beatdown que nos ofrecen las mismas cartas Numeron y en general como no utilizamos mucho el extra deck valdría la pena revisarlo. El uso de cartas Lightsworn específicamente para poder acelerar y generar cementerio lo antes posible. Estas versiones no son tan populares debido a los estilos de juego, pero si quisieran un complemento para Lightsworn o viceversa para Infernoid, son cartas que no pueden dejar de voltear a ver precisamente por generar cementerio. El uso de un pequeño motor del PSI Reflector para poder estar buscando Assault Beast y Assault Mode Activate. Esto es para poder invocar rápidamente el Chaos Ruler, el cual nos va a permitir estar robando 5 cartas y si llegamos a encontrar un monstruo de luz u oscuridad lo vamos a poder agregar. Aun cuando esto no llegue a suceder, vamos a acabar tirando 5 cartas y esto va a generar una gran presencia en cementerio. El problema de este motor es que la presencia del Chaos Ruler en campo hace que no podamos invocar más que un monstruo de forma adicional, pero con el uso de cartas de Link podemos estar lidiando con esto fácilmente. El uso de las cartas Salamangreat, estas están específicamente orientadas a unas versiones que existieron en el pasado, que utilizábamos las cartas Salamangreat para poder tener un plan B o para poder estar protegiendo a nuestras jugadas Void para que pudieran pasar no importa qué. Hoy en día el Salamangreat está golpeado y no sirve para estas mismas
funciones, pero si para el futuro pudieran tener más apoyo o si se pudiera llegar a experimentar de alguna forma en que pudieran tener cierta sinergia, específicamente por ser monstruos de atributo de oscuridad, valdría la pena poderlo revisar. El último acabaría siendo el uso de las cartas Artifact, esto porque tenemos efectos para poder estar destruyendo magias o trampas, también pueden ser nuestras, y porque las cartas Artifact pueden ganar juegos en solitario, sea que no permitimos remover cartas al oponente o que no permitamos que utilice su extra deck. Son cartas de tipo Floodgate con efectos muy buenos que incluso solamente usadas como side deck podrían darnos muchas victorias. Para cartas en solitario, primero la hand trap que se recomienda utilizar con este deck es el Cyframe Jirigama, ya que no puede ser invocado de forma normal o seteado. Esta carta comparte la restricción de invocación de nuestros monstruos Infernoid y de hecho va a poder ayudar a que cartas como Reasoning o Monster Gate, que ya vamos a estar mencionando, puedan estar ignorando esta carta para que podamos seguir escarbando en el deck. La carta que tenemos que utilizar en conjunto de este es Driver, pero ya que acaba siendo un cuerpo no tan grande, podemos estar invocando un monstruo Infernoid, tributar otro monstruo, que en este caso sería Driver, y podemos con esto seguir jugando. La otra carta específica sería Lava Golem. Ya que el deck no utiliza su normal summon, podemos estarlo utilizando para poder mermar el campo del oponente, y ya que este también comparte la restricción de invocación, podemos estarla ignorando con las cartas ya mencionadas. Para cartas específicamente en solitario tenemos a Lilith, la cual nos puede estar buscando alguna carta de trampa esencial. Con esto idealmente estaríamos buscando Feast o alguna de las cartas que ya mencionamos y que vamos a mencionar de trampa que nos puedan ayudar para los planes de juego. El uso de la Tour Guide from the Underworld para poder traer cartas como Sangan, que al caer al cementerio nos va a poder buscar cierta carta, la cual vamos a poder estar utilizando al siguiente turno. Esto podría aplicar para una Hand Trap, para Decatron, hay mucho que esta carta nos puede estar buscando. Denko Sega contra muchos decks acaba siendo una forma de ganar automáticamente, ya que no les permite estar utilizando sus cartas boca abajo. Planet Pathfinder para poder estar buscando Blade of Darkness es una carta a considerar. Inspector Border porque realmente no utilizamos el extra deck y obligamos al oponente a utilizar ciertos efectos antes de tiempo o a lidiar con esto mismo. Tenemos el uso del Corpse Necrophile que permite estar reciclando monstruos Fiend removidos. Es una pequeña carta de tipo tech que permitiría reciclar recursos. Y por último el uso de Dino Wrestler Pancratops, específicamente porque el deck tiene muchas versiones para poder ir segundo y esta es de las mejores cartas para este objetivo. Para cartas de magia tenemos Lightning Storm para poder estar destruyendo todos los monstruos en modo de ataque o todas las magias y trampas del rival. También para versiones yendo segundo es muy buena. Cartas de poder como Triple Tactic Talents para poder robar más cartas, ver la mano del oponente, robar monstruos del rival para poderlos estar tributando y continuar con el plan de juego. Hablando de poder robar monstruos, tenemos el uso de Mind Control. Esta no permitiría tributar el monstruo, por lo cual no podemos utilizar los efectos de las cartas Infernoid, pero sí podemos utilizarlo para una jugada de Link y poder mermar el campo rival. Las cartas Pot, específicamente Prosperity, para poder excavar muy profundo en el deck y estar encontrando cartas de poder como Feast, Imagination, Banishment o Blade of Darkness. Cartas como Pot of Extravagance, ya que realmente el extra deck no lo necesitamos, solamente necesitamos una copia de tierra, pero si están utilizando 3 de este en su extra deck va a ser muy difícil que las puedan remover con este mismo. O el uso de la Pot of Acquisitiveness para poder estar reciclando las cartas removidas por los costos de los Infernoid y poder robar una carta. Las dos cartas de poder específicas que quieren utilizar el deck son Reasoning y Monster Gate. Esto para poder estar excavando cartas en el deck e idealmente poder tirar una cantidad considerable de monstruos Infernoid hasta encontrar a Decatron, y Decatron incluso invocándose nos va a dar muy buen valor. El uso de superpolimerización precisamente porque no utilizamos mucho el extra deck. Tenemos algunos blancos genéricos como Modragon of the Swamp o el Starving Venom Fusion Dragon, pero va a depender mucho sobre contra qué se están enfrentando para el uso de la misma. Forbidden Droplet podría ser una carta bastante interesante, ya que muchas de las cartas Infernoid no importan si están en la mano o en el cementerio, y si de paso podemos estar desactivando un campo rival y luego podemos estarlas regresando, nos va a dar un muy buen valor. One for One para poder generar cementerio para poder estar invocando a Decatron, lo que prácticamente nos va a dar una negación de lo que sea que nos estemos enfrentando. Foolish Burial para poder generar cementerio y poder estar buscando de forma indirecta algún monstruo. Rekindling, ya que a pesar de que solo Decatron comparte la característica de ser de atributo de fuego y 200 de defensa, vamos a poder traer tantas copias de este como nos sea posible al campo. Lastimosamente se van a acabar removiendo en la fase final, pero con esto generamos cementerio, podemos utilizarlos para jugadas de Link y vamos a poder obtener el máximo valor de la misma. Burial from a Different Dimension comparte la misma lógica del Corpse Necrophile para poder reciclar recursos. Este es incluso mucho mejor porque no la regresa al deck, solamente la regresa al cementerio. Quiet Life es un Floodgate que solamente permite invocar de manera normal o de forma especial este turno, y el deck no utiliza mucho la normal summon, así que se puede permitir usar esta. Podría llegar a afectar muchos decks rivales. El uso de la Hypernova Burst para poder remover dos monstruos que no puedan ser invocados o seteados para poder robar dos cartas. Lastimosamente esta carta es un tanto costosa, por lo cual si se llega a negar vamos a estar en muy mala posición, pero en caso de poder resolver o para versiones mucho más casuales es una buena opción a considerar. Caught by the Grave, ya que necesitamos jugar contra interrupciones, no necesitamos realmente meternos con el cementerio del oponente, ya que prácticamente todos los monstruos Infernoid pueden hacer esto, pero no está de más considerar para jugar contra interrupciones. El uso del Slash Draw para poder estar tirando ciertas cartas y poder recuperar otras. Es una carta que tristemente está limitada muy injustamente por el uso de un FTK, pero que todavía les puede dar un excelente valor.
Mystic Mine, ya que hay muchos campos establecidos que con esto los podemos estar desactivando, y una vez que tengamos todos los recursos necesarios vamos a poder estar invocando a Deviati para poder destruir todas las magias y trampas, y con esto vamos a poder deshacernos del mismo y ya vamos a poder tener una buena presencia. Ya que Mystic Mine y Lair of Darkness son cartas tan necesarias, tenemos que estar utilizando cartas como Demise of the Land, Terraforming, Set Rotation o Metaverse para poderlas estar poniendo en campo o verlas directamente a la mano. Algunos jugadores han gustado utilizar Paleozoic Leancolia para poder estar recuperando ciertas cartas removidas de vuelta al cementerio, e incluso si se concentran en muchas cartas de trampa, este les podría dar a un cuerpo de forma adicional. El uso de las cartas Virus es específicamente se utiliza en Lair of Darkness, y ya que los monstruos Infernoid tienen estadísticas de consideración, va a ser muy fácil poderlas estar activando. Muchas de las cartas de trampa de las cuales hemos estado hablando, e incluso Feast, su mejor carta de trampa temática, es una trampa normal, así que Trap Trick para poderla buscar mucho más rápido es una carta que tiene un excelente uso. Red Reboot para cuando van segundo, prácticamente contra cualquier estrategia de control que se base en trampas les va a poder dar el juego, y gracias a efectos tan potentes a los cuales tenemos acceso en realidad no es algo extraño. Y por último, cartas Solemn. No tiene que ser específicamente Judgment, puede ser Strike, Warning, pero algo para poder ayudarnos a que nuestros planes de juego puedan pasar. Para el extra deck ya mencionamos una gran cantidad de estas cartas, desde algunos motores y cartas de complemento con cartas de poder para los blancos de superpolimerización. Algunas otras opciones tenemos a Halqifibrax. Al deck no le cuesta específicamente poder poner daño en campo, pero una forma de poder estar destrozando los mismos con la ayuda de Celine y del Access Code Talker no estaría de más. Lastimosamente para esto requiere el uso de Effect Veiler, la cual no es recomendada ya que se puede estar invocando con las cartas Reasoning y Monster Gate ya mencionadas, pero valdría la pena revisar su uso. Linkuriboh en caso de que puedan estar utilizando a Decatron y de alguna forma la invocación de este llega a fallar, de la misma forma el uso de Relinquished Anima. Esto es específicamente porque si Decatron llega a pasar su efecto, acabaría modificando su nivel. Para exactamente lo mismo tendríamos a Salamangreat Army Rush para poder estar enviando a Decatron al cementerio rápidamente. Para algunas otras cartas tenemos Gravity Controller. Hay muchas veces que la invocación de tierra cumple con el objetivo de poder estar cargando el cementerio de forma significativa, pero ya que este es un monstruo de nivel tan alto, no nos va a permitir estar invocando otras cartas Infernoid. Si invocamos tierra a la zona de monstruo extra y luego la cambiamos por Gravity Controller, nos va a dar un nombre adicional Infernoid en cementerio, y con esto podemos empezar a realizar las jugadas. El uso de Hita, porque permitiría poder subir una escalera Link rápidamente, es una carta increíblemente sencilla de invocar debido a que todo el arquetipo son monstruos de atributo de fuego. De la misma forma tenemos a Doolittle Quimera. El aumento de poder es muy subestimado, pero podría llegar a tener sus usos. De la misma lógica tenemos el uso de Witch Apprentice, que a pesar de que no utilizamos monstruos de atributo oscuridad de forma natural, ya que tenemos Lair of Darkness y muchas versiones se basan en estar utilizando esta inmediatamente, es la forma más simple de poder estar intercambiando monstruos. Otra carta excelente es el uso de Barricade Borg Blocker. Esta permitiría estar protegiendo nuestro campo, idealmente Lair of Darkness, pero también puede estar protegiendo cartas continuas como la puede ser Banishment. El hecho de que permita tirar cartas para poder proteger, para poder recuperar, es un efecto muy subestimado y que valdría la pena estar revisando. Tenemos también el uso de la Akashic Magician, que esta no solamente permite regresar cartas a las cuales está apuntando, con lo cual podemos deshacernos de cartas del oponente. Con esto podríamos regresarnos alguna carta de Infernoid a la cual está apuntando de vuelta a la mano para poder seguir con las jugadas de Link, e incluso tiene un efecto para poder tirar cartas desde el deck al cementerio. Es una excelente opción a considerar. El uso de la Beat Cup from the Underworld, ya que esta permite estar tributando cuando se esté invocando por Link utilizando dos monstruos de atributo oscuridad, que gracias a Lair of Darkness e incluso por el uso de la misma, podríamos deshacernos de una carta del oponente antes de que pueda estar reaccionando. El uso de los monstruos Nightmare simplemente porque necesitamos versatilidad, son cartas que prácticamente tienen que aparecer en cualquier buen extra deck. Y por último de monstruos de Link tenemos el uso de Crusadia Equimax. Esta es demasiado específica, pero es una carta tremenda. Lo primero es que se invoca con dos o más monstruos de efecto, incluyendo un monstruo de Link, y debido a que queremos utilizar monstruos de Link para poder estar manipulando de mucha mejor forma cómo se está viendo el cementerio, es una carta a la cual se puede estar llegando fácilmente. Los monstruos Infernoid son de estadísticas muy considerables, específicamente los monstruos de nivel 5 y hasta 10 son cartas gigantescas. Si podemos estar invocando dos a las flechas de nuestro campo que Crusadia Equimax está apuntando, se va a hacer un monstruo gigantesco, fácilmente puede ser un monstruo de 7000. A pesar de que Crusadia Equimax hace que no podamos estar atacando con otro monstruo, la idea es que podamos estar utilizando Equimax con ataque alrededor de 7000 puntos, pasar a fase de batalla, destruir algo o incluso atacar directamente, y luego gracias a los efectos rápidos de los monstruos Infernoid de nivel 5 a 8 podemos estar tributando a Equimax en la misma fase de batalla para poder deshacernos del lock de este mismo y todavía vamos a estar atacando. Si a esto le sumamos el uso de cartas como Atondel, acaba siendo un beatdown impresionante y que va a ser muy difícil perder en cuanto esta carta aparezca en campo. Para opciones de sincro tenemos al Cyframe Lord Omega. Esta carta es muy buena, nos permite reciclar recursos, le podemos quitar alguna carta al oponente, y ya que estamos utilizando al Cyframe Gear Gamma de forma natural, es una excelente opción a considerar. Ya habíamos mencionado algunas opciones Lightsworn y también podemos estar utilizando algunas versiones Burning Abyss. Lastimosamente en la ausencia de Dante las cartas Burning Abyss van a desaparecer, esto lo mencionamos en el análisis de este mismo arquetipo, pero
si quisieran algo con qué combinarlo podría ser una opción interesante. Lo último es que deben de estar considerando el uso de monstruos de sincro y monstruos de Xyz de rangos y de niveles muy diferentes. Esto es específicamente por cómo funciona Decatron. Decatron es un monstruo originalmente de nivel 1 y es un tuner. Con esto podemos estar modificando su nivel, no solamente para poder acceder a ciertos efectos específicos de los Infernoides de deck, sino que podamos estar usando cartas de sincro y cartas de Xyz que de forma regular no tendríamos acceso a. Estas interacciones son muy específicas y son muy raras de poder explotar, pero vale la pena tener en mente esto porque a pesar de que las 15 cartas del extra deck se acaban sintiendo bastantes para lo que está utilizando el mismo Infernoid, si llegaran a tener una construcción que pudiera estar explotando esto, podrían tener mucha ventaja sobre el oponente. Para sus rarezas, de rareza Ultimate tenemos a Onunku y a Tierra, de rareza secreta tenemos a Onunku, de rareza Ultra tenemos a Pirmais, Harmadik, Deviati y Eye of the Void, de rareza Super tenemos a Antra, a Patrulia, que es de hecho de OTS, a Decatron, Void Apocalypse, Void Imagination, Void Seer, Void Banishment y Void Launch. De rareza rara tenemos a Patrulia, Void Expansion y Void Purification, y de rareza común tenemos a Piati, Jet, Seitsemas, a Tondel y Void Fist. Tienen una severa ausencia de reimpresiones y por ende es un arquetipo muy caro, sin señales de que dichas reimpresiones puedan llegar en algún punto pronto. Para notas y comentarios finales, lo primero es que Infernoid es un arquetipo de lo más impresionante y peculiar, ya que a pesar de que está compartiendo historia con arquetipos como Clifford o Zefra, y que estos mismos a su vez están relacionados y también comparten historia con arquetipos increíblemente populares como Necros o Shaddoll, es algo increíble que hasta el día de hoy no se nos hayan dado muchas más cartas de soporte. La última carta de soporte que recibió Infernoid fue Apocalypse en el set de Eternity Code, el cual no tiene mucho tiempo de que fue lanzado. No obstante, cuando estamos viendo el efecto de esta misma carta y el abismo de diferencia que es el estar utilizando cartas como Fist, Imagination o Banishment, es demasiada la diferencia, y a pesar de que sí se ha dado soporte de alguna forma, no se puede comparar a la primera ola de soporte o acaban siendo cartas que no van a acabar siendo usadas en la mayoría de las construcciones. Hay muchísimas formas en que pueden construir y estar jugando este arquetipo. Una forma que ha quedado casi obsoleta es estarse enfocando al uso de cartas que provoquen mill, cartas como Burning Abyss o Lightstorm, para poder generar cementerio lo más rápido posible y que a las mismas cartas Infernoid empecemos a manipularlas desde allí. Otra forma de utilizarlos es estarnos enfocando en poder utilizar las mismas cartas Void, que nos puedan estar facilitando la búsqueda de otras cartas o nos van a poder dar acceso a múltiples invocaciones, sea que queremos ir por tierra, que esta a su vez nos va a poder generar muchísimo cementerio, o para ir por Fist, que fuera de que necesitamos enviar una carta Void al cementerio solamente nos va a poner muchos cuerpos en campo. Otras construcciones se están enfocando en estar yendo segundo todo el tiempo y el poder estar utilizando cartas de poder, sean del arquetipo como lo puede ser Imagination, para poder invocar tierra y poder generar muchos recursos, o simplemente cartas de poder que van a poder mermar al oponente, cartas como Lava Golem para poder quitar presencia en campo, Evenly Match, ya que muchas veces la fase de batalla, a pesar de que es importante, podemos no utilizar esta misma, y muchas más cartas de poder. Las versiones que se basan en estar viendo Blade of Darkness lo más rápido posible, ya que esta carta tiene una impresionante sinergia para poder tributar los monstruos del oponente y estar mermando los recursos del cementerio del mismo. Versiones anteriores como los Salamangreat, que permitían tener un plan B, un plan que pudiera estar cargando esta estrategia cuando se trababa, o simplemente para poder hacer que los planes de juego pudieran pasar no importa qué. La flexibilidad que ofrece este mismo deck es algo impresionante, y si tenemos en consideración los peros y restricciones que nos ponen las mismas cartas Infernoid, acaba siendo algo de lo más peculiar que este tenga tantas formas de poderse construir y sin embargo tengan tantas restricciones. Algo que cambió en el juego que mejoró de forma significativa este deck fue la aparición de los monstruos de Link. La mecánica de Link acaba jugando sobre la restricción de los niveles y rangos, y nos da la facilidad de poder estar manipulando mucho mejor que esté en el cementerio y que esté en el campo. Si hay alguna carta incómoda en el campo, podemos utilizarla como material de Link para que caiga. En el proceso vamos a poder tener algún efecto genérico, algún efecto que ayuda a nuestros planes de juego, y como vamos a tener más cartas en cementerio, vamos a poder seguir jugando y jugando. Incluso debido a las restricciones y las cosas que necesita Infernoid, si en el futuro llega a aparecer una temática o un motor de Link que nos ayude a generar muchísimo cementerio y que las opciones de Link que nos está dando puedan incrementar la versatilidad, acabaría siendo el mejor aliado que pudiera tener este deck. Este es posiblemente el deck que más se compara cuando estamos revisando las diferencias en las listas entre TCG y OCG. OCG tiene legal That Grass Looks Greener, incluso lo tiene a 2 copias, y por la parte de Reasoning esta la tiene completamente liberada, y es una diferencia increíble lo que acaban haciendo estas dos cartas para el funcionamiento del deck. Con una sola carta podemos estar enviando entre 20 y 30 cartas al cementerio. Va a depender muchísimo de su construcción y mucho de la suerte, pero el hecho de que este deck funcione tan bien en OCG, tenga tan pocas limitaciones, y cuando lo comparamos a lo que tenemos en OCG, que solamente tenemos 3 copias de Monster Gate, el cual necesita un cuerpo que no siempre podemos estar utilizando, o Reasoning, que incluso le da la opción al oponente de poder elegir el nivel del monstruo que no se va a estar invocando,
invocando, hace mucho ruido esta gran diferencia. En papel, si este arquetipo no puede hacer nada en OCG, entonces fácilmente estas cartas podrían estar legales para nosotros, quizás no a los mismos números, pero a unas cuantas copias más, y TCG disfrutaría mucho de este deck. Muchos jugadores estarían mucho más interesados. Se opta por utilizar construcciones arriba de las 40 cartas para poder reducir la posibilidad de ver cartas Infernoid en la mano. Como lo explicamos a lo largo del video, estas cartas en solitario realmente no hacen nada o requieren costos gigantescos para poderse invocar. Es uno de esos raros ejemplos que al estar incrementando el número de cartas del deck, vamos a reducir la posibilidad de ver estas cartas incómodas, y todavía tenemos muchas cartas para poder estar accediendo y buscando las que nos van a poder ayudar a poner estas en campo o en cementerio para poder tener jugadas mucho más potentes. Si quieren mucho más ejemplos sobre probabilidad, les recomiendo que revisen el mismo video dedicado a este tema. Si les gustan los decks que son increíblemente potentes, que tienen una flexibilidad de construcción muy buena a pesar de las restricciones de invocación que tienen las mismas cartas, si les gustan los decks que pueden resolver los juegos con solamente la activación de una carta, un deck que en su simple uso y concepto ya sea mucho más difícil que la gran mayoría, uno que no dependa del extra deck y uno que les exija horas y horas para poder aprender los efectos, cómo funcionan, interacciones avanzadas y poder estar orientando una construcción a su estilo de juego, son solamente algunos de los motivos que puedo dar del por qué deberían de estar volteando a ver a los Infernoid. Infernoid acabó siendo una verdadera sorpresa de poder estar revisando. Hay muchos conceptos erróneos que se tienen de este mismo deck. Se cree que es un deck que solamente se puede construir de una forma, pero fuera de la restricción que tienen nuestras mismas cartas, realmente todos los demás espacios los podemos estar rellenando con arquetipos, motores y cartas de tipo tech que puedan estar ayudándonos a estos objetivos. Se tiene la idea de que este es uno increíblemente lineal, pero esto se debe a que las mejores construcciones, las más prolíficas, se están enfocando en poder estar resolviendo cartas como Blade of Darkness, Feast, Imagination, lo cual provoca que el deck se sienta muy repetitivo, pero no es por su diseño, es simplemente por el uso competitivo. Y lo último es que realmente no hay muchas formas de poderlo construir, pero ya mencionamos rápidamente que podemos estarnos yendo a Control, a OTK, a Beatdown, a estar yendo segundo todo el tiempo, estar utilizando Blade of Darkness, estar utilizando las cartas Void inmediatamente, y quién sabe cuántas formas más han desaparecido, como las de Salamangreat o las que vamos a tener en el futuro. Así que muchas de estas ideas y conceptos erróneos se deben a que los jugadores no dedican suficiente tiempo a este mismo y solamente se están yendo con la idea de las construcciones más populares. En muchos aspectos me recordó a Sky Striker, que también recientemente le hicimos su análisis. Una vez que se entienden las restricciones y requerimientos para poder estar utilizando las cartas, podemos estar buscando los complementos y motores que pueden ayudarnos a poder estar alcanzando los objetivos del deck. Si buscan un deck increíblemente potente, uno que va a envejecer de increíble forma porque el extra deck es una gran característica de este mismo juego e Imagination es una carta que lo castiga de forma severa, y los decks cada vez se están enfocando más en poder estar utilizando el cementerio, específicamente en poderlo generar, así que no sería raro que Infernoid pudiera encontrar un buen aliado en el futuro. Y si a esto sumamos que requiere horas y horas y que muchos jugadores son ignorantes de cómo funcionan, Infernoid es una increíble promesa para el futuro. Incluso en años anteriores, Infernoid ha sido el único arquetipo que ha podido presentar resistencia en formatos de tier 0. No lo pudo detener de ninguna forma, pero cuando estábamos en el formato de Zodiac o de Spiral, era el único deck que le pudo hacer frente a estos mismos decks fuera de la Mirror Match. Así que esto ya habla de lo increíblemente potente que es este deck. Necesitaría usar este arquetipo semanas y meses para poder intentar plasmar en el video cuáles son interacciones mucho más avanzadas, consejos en general y muchas cosas que para jugadores Infernoid que ya tienen mucho tiempo con el deck acaban siendo algo bastante obvio. No obstante, la idea del video es mostrar de una forma muy básica cómo funciona, cómo pueden detenerlo, sus pros, contras, y ojalá esto les pueda generar suficiente inquietud para que no tengan problemas con este para el futuro, para que se convenzan que es un deck que valdría la pena poder conseguir en el futuro por lo bien que va a envejecer, o que simplemente son muchos los aspectos atractivos que ofrece este mismo deck y este está próximo a ser su siguiente deck principal. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Infernoid. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo luce su construcción? ¿Qué hizo falta de este video? Que a pesar de que le dediqué más tiempo que a otros arquetipos en el pasado, acaba siendo evidente que faltaron muchas cosas. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.